Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Domínguez, alumno de la UNIR y bueno, estoy aquí con motivo a la respuesta de la actividad de protección de datos en el despacho de abogados. Bueno, lo principal, hablando de las medidas, tenemos que decir que el despacho debe adoptar a nivel corporativo, siempre con arreglo al Reglamento General de Protección de Datos y a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías Digitales. Esto incluye realizar un análisis de riesgos y una evaluación de impacto en la protección de datos para identificar o mitigar los riesgos asociados al tratamiento de los datos personales. Eh, Se debe implementar medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo. Se debe establecer procedimientos para el ejercicio de los derechos de los interesados, tanto acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, en cuanto al tratamiento y la portabilidad de los datos. Eh, para designar un delegado de protección de datos, DPO, veremos, vamos a profundizar en cuánto o en qué circunstancias aplica o es obligatorio. Eh, También debemos tener en cuenta que como medidas que el despacho debería hacer, sería también siempre notificar a la autoridad del control competente y a los interesados en caso de violaciones de seguridad que puedan suponer un riesgo para los derechos y la libertad de las personas físicas. Con el punto anterior de la designación del delegado del DPO, bueno, aquí debemos tener en cuenta cada circunstancia en concreto, pues es obligatorio en ciertos casos, como cuando el tratamiento es llevado a cabo por una autoridad u un organismo público, cuando las actividades principales del responsable o encargado consisten en operaciones de tratamiento que requieren una observación, regulación, que sea sistemática y a gran escala de los interesados, o cuando las actividades principales del responsable o del encargado consiste con un tratamiento de esta envergadura, de gran escala y de categorías especiales de datos personales. En caso, en, con la poca información o la o digamos que con lo que tenemos la información que tenemos del bufete, pensaría que no es obligatoria la obligación de un delegado del DPO para el bufete de Emprende. Mi recomendación sería evaluar si sería beneficioso para el despacho contar con DPO para garantizar el cumplimiento normativo y mejorar la gestión de datos personales. Pero repito, con la información que tenemos sobre el despacho de abogados Emprende, no podemos determinar si la designación de un delegado de protección de datos, DPO, es obligatoria para ellos. La obligatoriedad de designar un DPO depende, además de lo anterior que dije, pues básicamente los criterios establecidos por el reglamento de la protección de datos, el reglamento general. Y bueno, sabemos que incluye los tratamientos de los datos personales, bueno, de esta gran escala y todo lo antes mencionado. Si no bueno, como en este caso no se dispone de información suficiente, en el caso del bufete Emprende,
no se puede concluir la designación del DPO para determinar si es obligatorio o no. Pero bueno, sería necesario obtener más información sobre las actividades y las operaciones del tratamiento personales llevado a cabo por este despacho. El Reglamento General de Protección de Datos establece que la designación de un delegado es obligatoria en los casos tipificados allí, ¿no? Cuando el tratamiento pues, es llevado por una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial. Cuando las actividades principales del responsable encargado del tratamiento consisten en operaciones del tratamiento que a su vez en su razón de su naturaleza, alcance o fines requieren una observación habitual y sistemática de los interesados a gran escala, o cuando las actividades principales del responsable o del encargado del tratamiento consisten en las categorías especiales, también podemos detallar los tipos de datos que revelan datos de origen étnico, racial, opiniones políticas, creencias religiosas, filosóficas, etc. Todo esto lo podemos encontrar en el reglamento general. Si una organización cumple con alguno de estos requisitos, entonces es obligatoria la designación de un DPO. Y si no cumple con estos dos criterios, la designación pues no sería obligatoria, pero podría ser recomendable para garantizar el reglamento del Reglamento General de Protección de Datos. Y así se mejora la gestión y la seguridad de los datos personales y su organización. Respecto a la página web del despacho, pues se deben tomar medidas, ¿sí? Se deben tomar medidas como incluir un aviso legal y una política de privacidad que informa a los usuarios sobre el tratamiento de sus datos personales, obtener conocimiento explícito informado de los usuarios antes de recabar sus datos personales, usar cookies y otras tecnologías similares solo si se ha obtenido el conocimiento previo o informado al usuario. Y en cuanto a las aplicaciones de mensajería instantáneas como WhatsApp, desde el punto de vista de protección de datos, mi recomendación sería evaluar si la aplicación cumple con los requisitos establecidos por el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías Digitales. En cuanto a la protección de los datos personales, en caso contrario, se debería buscar una alternativa que garantice un nivel más adecuado de la protección. Además, se deberían evaluar políticas y procedimientos para garantizar que el uso de estas aplicaciones por parte del personal del despacho se realice de manera segura y respetando los derechos y las libertades de los interesados. Por último, los abogados se comunican frecuentemente tanto con sus compañeros, con sus clientes, por medio de mensajería instantánea, WhatsApp, enviándole fotos de expediente o citaciones, documentación, y siempre se debe partir también de la comunicación, la confianza y que haya anuencia, que los clientes o las personas involucradas estén anuentes de lo que se comparte y se consienta, ¿no? Yo pienso que el despacho debe evaluar cuidadosamente la aplicación de la mensajería y en cuanto a, más que nada en cuanto a compartir información confidencial como fotos de expedientes, citaciones o documentos muy personales. También eso más que nada para el caso, como se comenta aquí, de WhatsApp, pero también cabe destacar que hay unas otras aplicaciones que son más fuertes, ¿no? En cuanto a la seguridad y la protección de datos. En resumen, yo pienso que compartir expedientes entre abogados y clientes puede ser legal desde el punto de vista de la norma de protección de datos siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos por la ley y se respeten los derechos y las voluntades de los interesados. Bueno, esto sería todo y muchas gracias.